Hola, esto es Lincoln Sensei y hoy veremos signos de agrupación. ¿Ok? ¿Qué son los signos de agrupación? Son elementos matemáticos o símbolos matemáticos que se utilizan para separar unos elementos de otros, o como su nombre lo dice, para agrupar ciertos elementos. En este caso, esta llave está agrupando todo esto desde acá hasta acá. Luego tenemos algo llamado corchetes que nos agrupan todo desde acá hasta acá. Y por último, lo más interno serían los paréntesis que agrupan estos elementos de acá, el 9 más 3. Entonces, a continuación, te quiero mostrar otro ejemplo en el cual tenemos una línea horizontal. En este caso tenemos un fraccionario, todo esto es una expresión fraccionaria. Y lo que tenemos arriba se llama numerador. Todo lo que está aquí arriba se llama numerador, en esta parte de acá. Y lo que está debajo de la línea se llama denominador. Entonces, vamos a manera de resumen, vamos a ver de qué se trata esto. Aquí podemos apreciar entonces una tabla con un resumen de lo que son los signos de agrupación. Tenemos las llaves, tenemos lo que son los corchetes, estos de acá, tenemos los paréntesis y por último tenemos la línea horizontal o barra horizontal, que nos sirve para expresiones fraccionarias. Ya sabemos que lo que está arriba de la línea horizontal se llama numerador y lo que está debajo se llama denominador. ¿Ok? Entonces, a continuación puedes ver otro ejemplo en el cual estamos utilizando, aparte de las llaves, corchetes y paréntesis, tenemos la línea o barra la línea barra horizontal, que es esta de acá. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a resolver un ejercicio. Sería el ejemplo número 1. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Recuerda esto, en álgebra o en matemáticas, pero hablemos propiamente de álgebra, empezamos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y vamos encontrando qué podemos resolver. Otra cosa que hay que tratar de analizar es que es bueno resolver lo que está más interno de la expresión primero, es decir, primero los paréntesis, luego los corchetes y luego las llaves. Pero vamos a ver cómo podemos trabajar con este ejercicio. Entonces, lo primero que yo te recomiendo que hagas, como lo has visto en videos anteriores, como lo puedes ver en videos anteriores de este canal, es que encierres los términos algebraicos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son estas llaves, que agrupa todo esto en un solo término. Todo esto se puede considerar que es un solo término algebraico. Pero dentro de ese término algebraico podemos decir que hay más términos pequeños. ¿Ok? Por ejemplo, aquí adentro tenemos el menos 4, el más 5 y esta parte de acá se considera como un solo término. En otras palabras, dentro de un término grande hay términos pequeños. Entonces, recuerda que tú esto lo puedes hacer con tu lápiz muy suavemente para que no sea necesario borrarlo. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Lo primero que observamos es el signo menos. Ese signo menos lo que vamos a hacer es bajarlo al siguiente renglón. Ese sería como el paso número 1. Luego bajamos esta llave, la que acabé de bajar. Continuamos con el menos y el corchete. Aquí ya empezamos a hacer algo diferente. Aquí tenemos cuántos términos dentro de esta expresión. Como puedes observar, esta expresión está agrupada por los corchetes. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente encerrar esos términos algebraicos de esta manera. El menos 4 es un término, el más 5 es otro término y esta parte de acá se considera un solo término. ¿Por qué? Porque estos paréntesis me están agrupando todo en una sola cosa. Entonces se considera que es un solo término. Entonces, lo que yo te recomiendo que hagas es que vayas analizando cada término por separado. Es decir, por un momento, olvídate que existe esto, olvídate de esto. Solo piensa en el menos 4. Internamente el menos 4 no tiene nada que podamos hacer, ni una multiplicación, ni una suma, ni una resta, nada. Lo único que podemos hacer es bajarlo. Aquí lo bajé al siguiente paso y una vez habiéndolo bajado vamos a marcarlo que ya lo consideramos. Ahora lo que vamos a hacer es considerar el siguiente término. Como puedes observar, el más 5, ese término internamente no tiene operaciones que podamos resolver, no tiene sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Lo único que podemos hacer es bajar el más 5
y marcar que ya lo consideramos. Ahora, continuando con el tercer término, lo primero que vamos a hacer es bajar este más. Lo vamos a bajar al siguiente paso, por acá. Al primer paso, ¿sí? Porque este sería el punto de partida y este sería el paso número 1. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar lo que está dentro de los paréntesis. Podemos abrir este paréntesis aquí, que es este de acá, y empecemos con el ¿cuánto es 9 más 3? Primero analicemos cuántos términos hay acá internamente. Hay 1, 2. Esos dos términos se suman porque ambos tienen el mismo signo, es decir, el 9 tiene un más invisible y el 3 también tiene un más. Entonces, como ambos tienen el signo más, es una suma. Ahora, ¿con qué signo queda el resultado? Recuerda que el resultado queda con el signo del número mayor. El mayor es el 9, por lo tanto, el resultado queda positivo. Y luego hacemos una suma. Cuando ambos son positivos o ambos son negativos, hacemos una suma. En este caso, 9 más 3 da 12. Y este más en realidad se vuelve invisible. Se sobreentiende que es positivo si no lo ponemos porque está justo después del paréntesis. Te quería explicar algo más, y es que si aquí, por ejemplo, fuera menos 9 menos 3, no es una resta, no es una resta que porque la mitad haya un menos, no. Lo que pasa aquí es que hay dos términos, término 1, menos 9, término 2, menos 3. Entonces se suman porque tienen signos iguales, es decir, ambos tienen el signo menos. El resultado queda con el signo del número mayor, en este caso el mayor es el 9 y su signo es un menos, entonces queda negativo. Y ahora lo que hacemos es una suma. ¿Cuánto da 9 más 3? Pues da 12. Lo mismo pasaba acá. Dos términos, el más 9 y el más 3. Se suman porque tienen signos iguales, el resultado queda con el signo del número mayor y 9 más 3 da 12. Obviamente ese más se vuelve invisible. En este caso el menos no se puede volver invisible. Básicamente de eso se trata en ese tipo de análisis de suma o resta algebraica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mover esto un poco. Vamos a mover un poco esto aquí para que... vamos a hacer lo siguiente. Resulta que este paréntesis tú lo podrías cerrar acá. Pero para ser exactos, aquí hay un más invisible, ¿cierto? Entonces, este paréntesis realmente no se necesita. ¿Por qué? Porque más por más da más. Y entonces podemos simplemente eliminar lo que es este más invisible, este paréntesis y este paréntesis. Podemos eliminarlos y lo único que tenemos que hacer ahora es simplemente poner el 12 junto al más y ya. Entonces, como puedes apreciar, ese paréntesis ya no es necesario. Y en este momento hemos considerado internamente que el 9 más 3 da 12 y eso quiere decir que ya hemos considerado en total este tercer término. Lo que seguiría sería bajar este corchete, bajarlo acá. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Cuál sería el paso a seguir? Muy bien, vamos a borrar todo esto, vamos a borrarlo. Pues recuerda que tú no necesitas borrarlo, lo haces muy suave con tu lápiz para que no sea necesario borrarlo. Ahora vamos a bajar esta llave, la vamos a poner por aquí. Y como puedes observar, ya hemos terminado con el primer paso. Por el momento, no hay nada más que se pueda hacer ahí. Vamos a continuar con el segundo paso. Recuerda que estamos trabajando paso a paso. Entonces, una vez más vamos a analizar cuántos términos tenemos acá. Tenemos un solo término. Simplemente porque las llaves, esta que está acá, esta llave, ¿cierto? Y esta llave que está acá, nos están agrupando todo esto en una sola cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con lo que no podamos hacer nada por el momento, lo que podemos hacer es simplemente bajarlo al siguiente paso, pues porque no podemos hacer ninguna operación en específico. En este caso tenemos el primer menos que está acá, vamos a ponerlo por aquí. Luego bajamos la llave, el menos y el corchete. Ahora, mira que estamos trabajando de izquierda a derecha, como puedes observar. Ahora vamos a encerrar los términos que están dentro de este corchete, dentro de estos corchetes. Vamos a encerrarlos para separar los términos. Te recomiendo que siempre encierres los términos. Aquí tenemos menos 4, aquí tenemos más 5 y tenemos más 12. ¿Ok? Tenemos tres términos algebraicos, los cuales son semejantes porque son números sin letras. Por ejemplo, si tuviéramos menos 4x más 5x más 12x, son semejantes porque todos tienen la letra x. Eso es lo que tienen en común, que tienen la x. Pero en este caso son semejantes porque simplemente ninguno tiene ninguna letra. Entonces son semejantes porque son números sin letras. ¿Ok? Ahora
lo que vamos a hacer es trabajar de la siguiente manera. Tenemos tres términos algebraicos, el menos 4, el más 5 y el más 12. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los que sean positivos entre sí y los negativos los vamos a sumar entre sí. ¿Ok? Por decir algo, si tuviéramos menos 2 menos 1 y aquí tuviéramos más 4 más 3, lo mismo lo que haríamos sería encerrar los términos. 1, 2, 3, 4. Estos dos son positivos y estos dos son negativos. Entonces lo que haríamos sería que vamos a sumar los negativos entre sí. Entonces tenemos que estos dos son negativos, podemos decir que es una suma negativa, queda negativa, y 2 más 1 da 3, ¿sí es? Es una suma negativa. Ahora, 4 más 3 da 7 y obviamente queda positivo porque ambos son positivos, es una suma positiva. Entonces luego lo que puedes hacer es una resta. Estos dos se restan, quedaría positivo porque es el signo del mayor, es una resta porque son signos diferentes, y al grande que es 7 le quitamos el pequeño que es 3 y nos da 4. Y ese más se vuelve invisible. Entonces algo parecido vamos a hacer con esto de acá. Tanto como sea posible, vamos a hacerlo de esa manera, ¿listo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que solo tenemos un negativo y dos positivos. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es simplemente bajar ese menos 4 porque no hay más negativos y lo marcamos. Ahora, ¿cuánto da 5 más 12? Eso nos da más 17. Porque ambos son positivos, entonces el resultado queda positivo. Y ya hemos considerado estos dos que al sumarlos se convirtieron en el más 17. Y luego de haber hecho eso, bajamos la llave, perdón, el corchete, y ahora bajamos la llave. Entonces, como puedes apreciar, ya hemos bajado todos estos elementos, los hemos operado donde sea posible, donde fue posible, y ahora en este siguiente paso vamos de nuevo a encerrar los términos algebraicos. Ya sabemos que aquí tenemos un solo término grande, dentro de este aquí, esto se considera también un solo término, y más internamente tenemos 1, 2 términos, ¿sí? Pero entonces lo importante es que todo esto se puede considerar como un solo término y vamos a analizarlo de adentro del término. Lo primero es bajar el signo menos, luego bajamos la llave, bajamos el siguiente menos, el corchete, y ahora lo que vamos a hacer es analizar cuántos términos tenemos acá adentro. Tenemos 1 y 2. Entonces te hago la pregunta, ¿es una suma o es una resta? ¿Tú qué crees? Te doy tiempo para que lo pienses. Tienes razón, es una resta. ¿Por qué es una resta? Porque porque tienen signos diferentes. Entonces, como tiene signos diferentes, es una resta y el resultado queda con el signo del número mayor. Siempre, siempre, ya sea suma o resta, queda con el signo del número mayor. Entonces, simplemente sabemos que aquí va a quedar positivo. Y simplemente al grande, que es 17, le quitamos el pequeño, que es 4. En este caso este es el positivo y este es el negativo, es una resta, ¿cierto? ¿Cuánto le falta 4 para llegar a 17? Pues le falta 13. Ese 13 lo vamos a poner acá y vamos a analizar lo siguiente. Entonces, ¿qué más podemos observar? Podemos observar que aquí tendríamos que cerrar el corchete y luego cerrar la llave, ¿cierto? Pero resulta que en realidad este corchete no se necesita. Ni esto ni el más ya no se necesitan, y te voy a explicar por qué. No se necesitan porque si nosotros operamos este menos que está por fuera con el más que está por dentro de los corchetes, vamos a obtener lo siguiente. Primero bajamos el menos, bajamos la llave y luego decimos menos por más, o sea, el menos de afuera por el más de adentro da menos. Entonces ya hemos eliminado o otra forma de decirlo, roto el corchete, ¿cierto? Pero entonces vamos a hacerlo de una vez en este paso. Menos por más da menos y ese corchete ya no se necesita, como puedes apreciar. Vamos a acercar esto un poco. Vamos a acercarlo un poco entonces acá. Y ahora vamos a cerrar el corchete. Ese corchete aún no se puede eliminar y ya te vas a dar cuenta por qué. Recuerda que todas estas líneas guías son para entender mejor el ejercicio y tú lo haces con tu lápiz muy suavemente. Ahora, tenemos acá el menos de afuera multiplicado por el menos de adentro. Entonces, menos por menos daría más. Pero
Esto ya no se necesita, ya no se necesita. Y este menos por menos nos dio más y simplemente ponemos el 13. Pero recuerda que ese más se vuelve invisible. ¿Por qué? Porque es la única expresión que tenemos. Se sobreentiende que es positivo si no ponemos el más. Y este sería el resultado del ejercicio número 1. ¿Ok? Entonces, espero que te esté gustando este video. Si es así, porfa, dame un me gusta y comparte este video con todo el que pueda necesitar. Ahora continuemos con el ejercicio número 2, el ejemplo número 2. ¿Listo? Ok, empecemos con el ejercicio número 2. Vamos a encerrar los términos algebraicos. Tenemos que todo esto es un solo término algebraico. Y este sería el segundo término algebraico. Ya sabes que la razón es que esta llave y esta llave están agrupando toda esta parte en una sola cosa. Entonces tenemos menos 6 multiplicado por algo que está siendo agrupado. Todo eso es un solo término. ¿Listo? Entonces, ya sabes que lo que estamos haciendo son líneas guías para entender mejor el ejercicio y tú los puedes hacer muy suavemente con tu lápiz para que luego no lo tengas que borrar. ¿Listo? Entonces, olvídate por un momento del segundo término, no pienses en esto, solo concéntrate en esta parte de acá. Vamos en orden, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que aquí solo podemos bajar el menos 6, bajémoslo. Luego bajamos la llave y ahora vamos a enfocarnos en el numerador, en todo lo que está aquí arriba de la línea horizontal. En ese denominador nos vamos a enfocar. ¿Listo? Entonces tenemos en el denominador dos términos. Ese sería el primer término, porque estos corchetes, ¿cierto? Están agrupando todo lo que está aquí adentro. Entonces tenemos que en el numerador tenemos otro término que sería el más 11. Entonces tenemos dos términos. Vamos a enfocarnos solo en el primero, olvidémonos de este y enfoquémonos por un momento solo en el que está al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, lo primero sería, vamos a trazar esta línea horizontal y vamos a bajar lo que es el corchete. Bajamos el menos 8, porque por el momento no podemos hacer nada más. Vamos a abrir paréntesis y ahora sí, dentro del paréntesis, vamos a analizar qué podemos hacer. Tenemos uno y dos términos, ¿ok? Entonces, esos dos términos, ¿se suman o se restan? ¿Tú qué crees? Si dijiste que se restan, tienes razón, porque tienen signos diferentes. No es porque en la mitad haya un menos, no. Porque si por ejemplo fuera menos 7 más 4, igual es una resta, porque tenemos uno, dos términos, y este tiene menos y este tiene más, tienen signos diferentes. Y el mayor es el 7, tiene signo menos, el resultado queda negativo, y al grande que es el 7 le quitamos el 4, es decir, 7 menos 4 nos da 3, es decir, menos 7 más 4 da menos 3. Como puedes apreciar, en este caso hicimos una resta, aunque en la mitad había un más, no tiene nada que ver eso, lo que tiene que ver es si ambos signos son positivos o ambos son negativos. Si ambos son positivos es una suma, si ambos son negativos también es una suma, pero si son diferentes, es decir, si uno es positivo y el otro es negativo, entonces lo que hacemos es una resta, para que lo tengas en cuenta, ¿listo? Entonces, ya sabemos que 7 menos 4 nos da 3 positivo, pues porque el 7 es el mayor y tiene signo más, ¿no? Entonces ya hemos considerado toda esta parte, pero nos falta cerrar el corchete. Y simplemente lo marcamos porque ya lo hemos considerado. Ahora, este segundo término que está aquí, el más 11, pues internamente no tiene nada que podamos resolver. Lo único que podemos hacer es bajarlo. Más 11. Y una vez habiéndolo bajado, lo marcamos. Ya hemos considerado todo lo de arriba, todo el numerador. Ahora sigamos con el denominador. Entonces en el denominador tenemos un solo término algebraico. ¿Ok? No hay 2, no hay 4, no hay solo 1. ¿Por qué? Porque tenemos algo que está dentro de paréntesis multiplicándose por algo que está dentro de paréntesis. Las multiplicaciones, por decir, si tuviéramos 4 por 2, las multiplicaciones no separan términos, los juntan en una sola cosa. ¿Ok? Todo esto es equivalente a un solo término. De la misma manera, esto es equivalente a un solo término. Lo que tenemos por aquí es equivalente a un solo término. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar lo que está dentro de cada factor. El primer paréntesis sería el primer factor.
dentro de ese paréntesis tenemos dos términos, el más 9 con un más invisible y el menos 5, que sería el segundo término. Entonces, te pregunto, ¿es una suma o es una resta? Tienes razón, es una resta, porque tienen signos diferentes. El resultado queda positivo porque el mayor es positivo. Entonces al 9 le quitamos 5 y eso nos da 4. Cerramos paréntesis. Recuerda que en realidad este más ya no se necesita porque se sobreentiende que es positivo si no ponemos el signo más en este caso. Ahora sigamos con el siguiente paréntesis, que sería el de acá, donde tenemos dentro del paréntesis tenemos el más 6 con más invisible y el más 7. Entonces lo que vamos a hacer es bajar el paréntesis y simplemente hacemos una suma porque ambos son positivos. Entonces 6 más 7 nos da 13 y el más queda invisible. Cerramos paréntesis y por último cerramos esta llave, que es esta misma llave que está acá. Ahora lo que vamos a hacer, voy a borrar todo esto, permíteme lo borro para que quede más claro. Bueno, ya sabemos que ya hemos considerado todo este término grande que está acá. Ya lo hemos considerado. Listo, se convirtió en este nuevo término que está acá. Es básicamente el mismo, pero digámoslo un poco más simplificado. Ahora, continuemos con el segundo término, que sería este de acá. Lo que vamos a hacer es simplemente primero bajar ese menos, abrir paréntesis y decir que acá está el más 4 y el más 6. Tenemos dos términos. Es una suma, porque ambos son positivos, y eso nos da más 10 invisible, ¿cierto? Entonces resulta que este paréntesis que está aquí abajo, para ser exacto, ya no se necesita. Permíteme para poder demostrar. Este paréntesis ya no se necesita. ¿Por qué? Porque al multiplicar este menos que está aquí por el más invisible que está aquí adentro, a la izquierda del 10, ya no se va a necesitar. Entonces vamos a decir lo siguiente. Menos por más da menos y simplemente se eliminan esos paréntesis. Y pues como para que quede un poco mejor presentado, vamos a mover este un poco más cerca del menos. ¿Listo? Hemos concluido el primer paso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a... bueno, recuerda que justo después de haber considerado algo lo deberías marcar. Ya hemos considerado todo lo de arriba. Vamos a borrar esto. Y ahora vamos a analizar, vamos a encerrar los términos algebraicos de esta parte. Todo esto es un solo término, ya sabes, porque las llaves agrupan todo en una sola cosa. Y el menos 10 sería el segundo término. Dentro del término grande, que es el primer término, tenemos, digamos, operaciones internas, tenemos sumas, tenemos multiplicaciones. Y además de eso, tenemos varios términos más pequeños internamente, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es bajar el menos 6. Luego bajamos la llave. Abrimos el corchete, aunque creo que en este caso ya no se va a necesitar. Pero hagámoslo así para que quede más claro. Menos por más, porque acá hay un más invisible, eso da menos. Y 8 por 3 da 24. Como puedes apreciar, lo que es ese paréntesis se desapareció. Para ser exactos, aquí afuera hay un más, ¿cierto? Un más invisible. Ese más, pues digamos que también está aquí, ¿no? Entonces, más por menos nos da menos y de una vez podríamos eliminar eso. Entonces, aquí te puedes dar cuenta que realmente ese corchete ya no se necesita. Entonces, nos queda simplemente menos 24. Ese menos 24, movámoslo un poco hacia la izquierda, listo, ahí queda bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que este primer término, creo que queda mejor en rojo para que quede más claro, este primer término que está aquí. Entonces, el primer término ya lo hemos considerado. Vamos a marcarlo porque ya está listo. Y sigamos con el segundo término, que sería el más 11. Ese más 11, lo único que podemos hacer es bajarlo. Vamos a ponerlo entonces por aquí, más 11, y vamos a marcarlo. Ya hemos considerado todo lo de arriba. Ya hemos considerado, digámoslo así, hemos considerado el numerador, la parte de arriba. Ahora vamos a considerar el denominador, la parte de abajo de la línea horizontal. Entonces, vamos a trazar la línea horizontal, que es esta misma línea que podemos ver acá. Y ahora vamos a considerar lo de abajo. Abajo solo tenemos un término, porque es una multiplicación, y las multiplicaciones no separan términos. Ambos son positivos. Se sobreentiende que son positivos porque no tienen signo y están dentro de los paréntesis. Entonces, más por más da más, pero ese más queda invisible.
Y 4 por 13, si tú quieres, lo puedes hacer a un lado. 4 multiplicado por 13 da 4 por 3, 12. Va una, 4 por 1, 4 y una que llevaba 5. Es decir, 4 por 13 da 52. Para ser exactos, da más 52, pero el más está invisible, ¿ok? Y cerramos lo que es esta llave. Como puedes darte cuenta, ya hemos considerado todo el primer término, es decir, ya hemos considerado todo esto. Y ahora vamos a bajar lo que es el segundo término. Primero, permíteme, borro esto. ¿Listo? Y vamos a considerar este término de acá. El menos 10. Entonces, vamos a bajar el menos 10. Lo vamos a poner simplemente por acá. Menos 10. Y lo vamos a marcar. ¿Listo? Entonces, ya hemos considerado todo esto. Vamos a continuar en la siguiente página. Aquí tenemos el mismo ejercicio, como puedes darte cuenta, simplemente lo transcribí para poderlo seguir trabajando. ¿Listo? Ok, entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Dime tú, ¿qué crees que es lo primero que hay que hacer? Ajá. Correcto, lo primero es encerrar los términos algebraicos. Muy bien, entonces, vamos a encerrarlos de la siguiente manera. Aquí tenemos un término y aquí tenemos el segundo término. Ok, entonces, como podemos apreciar en el primer término, internamente tenemos operaciones que podemos resolver. Simplemente empecemos a bajar las cosas y empezar a resolver lo que podamos resolver. Tenemos el menos 6, abrimos esto. En el numerador, es decir, en la parte de arriba de la línea horizontal, tenemos dos términos, el menos 24 y el más 11. Esto es una resta, ya sabes por qué, porque son signos diferentes. Mira, no importa que en la mitad hay un más. Aquí tenemos menos 24 más 11. Tenemos en la mitad un más. Mucha gente cree que por eso es una suma. No, no es una suma, es una resta. ¿Por qué? Porque son dos términos algebraicos, los cuales tienen signos diferentes. El resultado queda con el signo del número mayor. ¿Tú qué crees? ¿Va a quedar positivo el resultado o va a quedar negativo? ¿Qué opinas? Efectivamente, va a quedar negativo porque el mayor es el 24 y su signo es el signo menos, es decir, queda con el signo del número mayor. Entonces, simplemente ponemos el menos y luego decimos 24 menos 11. Si tú quieres lo puedes hacer por acá aparte, menos 24 más 11. Ya sabes que es una resta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen signos diferentes. Entonces, ¿cuánto le falta a 1 para llegar a 4? 3. ¿Cuánto le falta a 1 para llegar a 2? 1. Es decir, que esto nos da 13. ¿Ok? Y vamos a trazar la línea horizontal. Como puedes apreciar, estos dos ya los hemos considerado. Al restarlos se convirtieron en el menos 13. Ahora vamos a bajar el más 52 porque es lo único que podemos hacer por el momento. Y en este momento, como te puedes dar cuenta, todo lo que es el primer término ya quedó considerado. Todo esto ya está listo. Seguimos analizando entonces el término número 2. Lo que vamos a hacer simplemente es bajarlo. Vamos a bajar el menos 10 acá y lo vamos a marcar. ¿Ves? Hay cosas que solo bajarlas porque digamos que por el momento no podemos hacer nada más con ello. Entonces vamos a borrar estas líneas guías y en este caso tenemos nuevamente dos términos algebraicos que son este y este. Y lo que vamos a hacer es bajarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos una multiplicación. Menos por menos da más. Y luego, ¿cuánto da 6 por 13? Si tú quieres lo puedes hacer aquí a un lado. 13 por 6, ¿cierto? 6 por 3 da 18. Va una. Y lo pones acá. Y luego 6 por 1 6 y una que llevaba 7. Es decir, esto nos da 78. Algo que te quería explicar. Yo te recomiendo, aunque no te dejen usar calculadora, si estás en casa, vas a hacer los cálculos, digamos, a mano o en la mente, y luego los verificas, pues, si estás en casa, ¿no? Tal vez no en clase, si no te dejan usar calculadora, pero si estás en casa, después de hacer los cálculos, cada que hagas un cálculo, puedes irlo verificando. Por ejemplo, coges la calculadora y simplemente pones 13 multiplicado por 6, eso da 78. Y así te vas ganando confianza y además de eso, vas verificando que te esté quedando bien el ejercicio. Sabemos que este más es invisible porque está de primero, se sobreentiende que es positivo. Y esto ya no lo necesitamos. Muy bien.
Ten en cuenta que esos cálculos que tú haces los puedes hacer también muy suavemente con tu lápiz y pequeñitos a un ladito, y no los tienes que borrar, simplemente que sea tan suave que casi ni se vean. Yo lo hago pues para que no se vea muy enredado el ejercicio. Ahora, ten en cuenta que aquí abajo hay un más 1 invisible. Entonces, si multiplicamos este menos por menos, nos quedó arriba de esta línea horizontal, que es esta línea que está acá. Y aquí abajo hay un más y acá abajo hay un más invisible. Entonces, ¿qué pasa? Más por más nos da más y 1 por 52 pues nos da 52. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este más se vuelve invisible. Y todo ese primer término ya lo hemos considerado. ¿Ok? El segundo término sería el menos 10 y simplemente lo bajamos porque no hay nada más que podamos hacer y lo marcamos. Ahora vamos a ver cómo continúa el ejercicio. Ya sabes que este más 1, pues tú lo haces muy suavemente con tu lápiz para que no sea necesario borrarlo. Listo. Una vez más, ¿cuántos términos algebraicos tenemos? Tenemos 1 y 2. ¿Por qué este es un término? Porque los fraccionarios se considera que son un solo término. ¿Por qué? Porque las divisiones, en este caso, recuerda que si tú tienes, por ejemplo, 4 sobre 2, es lo mismo que decir 4 dividido 2. Eso da 2. 4 dividido 2 da 2. O 4 medios es igual a 2. Si tú simplificas mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1, eso sería 2 sobre 1, que es lo mismo que decir 2. Entonces, ten en cuenta que un fraccionario se considera como un solo término. Pero en el numerador pueden haber varios términos y en el denominador pueden haber varios términos, así como podíamos apreciar acá. En el numerador teníamos varios términos y en el denominador también tenemos, en este caso pues tenemos solo un término. Muy bien, ahora, aquí como puedes apreciar tenemos dos términos que serían el 78 52avos, el primer fraccionario, y el menos 10. ¿Ok? Recordemos que este es un más invisible, es decir, ese término es positivo. Y entonces vamos a sumarlos o restarlos. ¿Tú qué crees? Te doy tiempo de que lo pienses. Ajá, se restan porque tienen signos diferentes. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a hacer una línea aquí horizontal para que poder continuar con el ejercicio acá. Y resulta que podemos analizarlo de la siguiente manera. Debajo del menos 10 hay un más invisible, un más 1 para ser exacto. Y entonces, ¿cómo lo podemos analizar? Con la carita feliz. ¿Por qué? Porque tenemos dos fraccionarios, este y este, los cuales tienen denominadores diferentes. Es decir, el primer fraccionario, este de acá, tiene 52 como denominador. Recuerda que el denominador es el de abajo. Vamos a verlo por aquí. Permíteme un momento. Entonces aquí podemos apreciar que lo de arriba es el numerador y lo de abajo es el denominador. ¿Listo? Entonces, volviendo a este ejercicio, volviendo al ejercicio que estamos resolviendo, que es este de acá, tenemos dos denominadores diferentes, dos fraccionarios con denominadores diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es la carita feliz. ¿Cómo se hace la carita feliz? Hay una forma de entenderlo que sería hacerlo con letras. Voy a hacerlo por acá a un ladito. Sería, por ejemplo, A sobre B. Haz de cuenta que la A es el 78, este de acá. Y haz de cuenta que la B es el 52. Luego, menos, podría ser más o podría ser menos, ¿cierto? Pero en este caso es menos. Digamos C sobre D. ¿Listo? Entonces, como puedes apreciar, esta C es como si fuera el 10 y este D es como si fuera el 1. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo que haces es multiplicar así, esta A por esta D, entonces queda arriba A por D. Luego este menos lo ponemos aquí y luego B por C, se multiplican y quedan acá arriba. Y trazamos la línea horizontal y luego multiplicamos este aquí. B por D quedaría acá. O sea, digamos que esta es la fórmula de la operación de fracción, de la suma o resta, en este caso la resta, de fraccionarios con denominadores diferentes. ¿Por qué le dicen carita feliz? Porque como puedes apreciar, esto parece que fuera una carita feliz, donde esto es como la boca, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner eso en práctica en ese
ejercicio. Primero, lo primero que hay que hacer, 78 multiplicado por 1. O sea, es decir, acá hay un más invisible, ¿no? Entonces, más por más da más. ¿Cierto? Luego, 78 por 1 nos da 78. Es decir, este 78 de acá por este 1 de aquí. Eso nos da 78. Básicamente hicimos lo mismo que pasó acá. Multiplicamos A por D, pero en este caso es 78 por 1, pues da 78. Ahora, sigamos con esta otra de acá, esta otra operación. Aquí tiene un más invisible. Entonces, más por menos da menos. Y 52 por 10 da 520. ¿Por qué? Porque 52 por 1 pues da 52, ¿cierto? Y simplemente agregamos, aquí hay un 0, entonces aquí agregamos solo un 0. Y trazamos la línea horizontal. Ahora nos falta solo una cosa, la boquita, esta boquita de la carita feliz. Entonces aquí multiplicamos más 52 por más 1, más por más da más. Y 52 por 1 pues nos da 52. Ahora vamos a borrar los más que en realidad se vuelven invisibles, que serían estos de acá. Y como puedes apreciar, ya hemos aplicado la carita feliz. Voy a borrar todas estas líneas guías, estos más no se necesitan. ¿Listo? Y recuerda que pues en realidad esto lo pusimos para entender el ejercicio, pero el más 1 invisible ahí está, debajo del menos 10. ¿Listo? Ya, tú lo puedes tener en la mente, no tienes necesidad de rayarlo si quieres, pero así digamos que es más fácil de entender. Ahora, vamos a encerrar esto acá, solo es un término algebraico. Una fracción, como te lo explicaba antes, es un solo término algebraico, pero dentro de esa fracción, en el numerador, es decir, en la parte de arriba, hay dos términos que serían el más 78, con un más invisible, y el menos 520. Esos dos términos, en este caso, se restan porque tienen signos diferentes. Entonces, queda con el signo del mayor. Como el mayor es el 520, te hago una pregunta. ¿Esto va a quedar, entonces, positivo o va a quedar negativo? ¿Tú qué crees? Piénsalo, piénsalo. ¿El resultado positivo o negativo? Efectivamente queda negativo porque el mayor es el 520 y su signo es el menos. Entonces queda negativo. Entonces lo que hacemos es simplemente poner el signo menos y podemos hacer la operación por acá a un lado. Recuerda, tú lo puedes hacer con el lápiz muy suavecito con tu lápiz para que no sea necesario borrarlo y lo puedes hacer incluso más pequeño si quieres. Ahora, y aquí ponemos más 78. ¿Sí? No te confundas, sigue siendo una resta, no importa que pongamos el menos arriba y el más abajo. Es simplemente para recordar que el mayor era el negativo. Ahora, simplemente hacemos la resta. De 8 a 0 no se puede, pues porque el 0 es más pequeño, ¿cierto? Que el 8. Entonces, le tiene que pedir prestado 1 a este de acá. Entonces, si el 2 le presta 1 a este, ese 0 se convierte en un 10. Es como quien dice el 1 y el 0, o sea, 10. Lo podemos poner así para que quede más claro. De 8 a 10 da 2 y recordemos que como este 2 le había prestado un 1 a este 0, se convirtió en un 1. De 7 a 1 no se puede, entonces este 5 que está acá le tiene que prestar 1 a este 1 de acá. Entonces se convertiría en un ¿qué? En un 11. Y esto de acá quedaría convertido en un 4. De 7 a 11, eso nos da 4. Y simplemente el 4 de acá lo bajamos. Y eso nos da 442. Como te lo había explicado antes, tú los haces los cálculos en la mente o en calculadora, no, perdón, en la mente o a mano, y luego lo verificas en calculadora si estás en casa. Si estás en clase y no te lo dejan hacer, pues no lo haces en clase, pero por lo menos te sirve para ir ganando confianza. Por ejemplo, tú lo colocas de la misma manera, por ejemplo, como lo observas aquí. Así mismo lo puedes ingresar. Permíteme, como lo observas, por ejemplo, acá. Tenemos más 78 menos 520. Entonces puedes colocar en la calculadora 78 menos 520. 78 menos 520 y eso nos da menos 442. Es decir, acabo de verificar que mi operación está bien hecha. Es lo que yo te recomiendo que hagas. Sobre todo cuando estás ganando confianza en este tipo de operaciones. Entonces le pones acá el menos 442 y marcas que este ya se consideró y este ya se consideró también, ¿ok? Entonces vamos ahora a analizar el denominador, es decir, la parte de abajo, el 52. Simplemente lo bajamos y lo marcamos. Ya hemos considerado todo esto. Voy a empezar a borrar lo que ya no necesitamos para continuar resolviendo el ejercicio.
Hey, mientras tanto, te quiero decir, si no te has suscrito a este canal, te recomiendo que te suscribas si no lo has hecho aún, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, ¿ok? Continuemos con el ejercicio. Entonces, aquí tenemos solo un término algebraico, ¿ok? Un fraccionario es un solo término algebraico. Entonces, en el numerador tenemos el 442 y en el denominador el 52. Recuerda que básicamente el ejercicio está prácticamente terminado, solo que si tenemos un fraccionario, lo recomendable es simplificarlo. De hecho, es lo que todos los profesores piden y es lo mejor. No tiene sentido poner números grandes cuando podemos expresarlo con números más pequeños. Vamos a simplificar. ¿Cómo se simplifica? Simplificar es dividir lo de arriba y lo de abajo por el mismo número. En este caso podemos sacar mitad, es decir, dividir el de arriba por 2 es como decir esto, 442 dividido 2, y el de abajo lo podemos dividir por 2, 52 dividido 2. ¿Por qué? Porque este número termina en número par, el 2, y este también termina en número par. Cuando un número termina o su última cifra es número par, entonces se sobreentiende que es múltiplo de 2, entonces podemos dividirlo por 2 o podemos sacarle mitad. ¿Cómo se le saca mitad? Pues tú podrías hacer la división aparte, sería una forma de hacerlo. Por ejemplo, colocar 442, hacer esto y empezar a hacer la división. ¿Cierto? Por ejemplo, el 2 cabe en el 4 dos veces. 2 por 2, 4. A 4, 0. Bajamos el 4. Luego, el 2 cabe en el 4. Dos veces. 2 por 2, 4. A 4, 0. Bajamos el 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? Cabe una vez. 1 por 2, 2 a 2, 0. Entonces podríamos colocar acá encima que es 221. Esa es la simplificación. Es una forma de hacerlo. Pero te voy a explicar la forma, digamos, la más común de simplificar fraccionarios. Y esa es la siguiente. Primero permíteme, vamos a borrar toda esta parte de acá. Voy a borrar otra vez este 221 que puse aquí. Y vamos a ver. Entonces, resulta que tú puedes decir lo siguiente. Analizar cifra por cifra, es decir, primero esta, luego esta, luego esta. ¿Listo? Mitad de 4, 2. Mitad de este otro 4, 2. Y mitad de 2, 1. Mira que llegamos a lo mismo más rápido. ¿Ves? Ahora, el 52, lo mismo, puedes hacerlo aparte. 52 dividido 2. Entonces el 2 cabe en el 5 dos veces. 2 por 2, 4, a 5, 1. Bajamos el 2. Luego, 6 por 2, 2, a 2 es 0. Es decir, que esto da 26. ¿Ves? Es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, que digámoslo así, considero que es la más rápida, sería la siguiente. Sería analizar, como lo hicimos con el numerador, cifra por cifra. Vamos a borrar esto para poderlo explicar de nuevo. Entonces, cifra por cifra, la primera cifra es el 5 y la segunda cifra es el 2. Mitad de 5 no tiene mitad exacta, pero ¿cuántas veces cabe el número 2 dentro del 5? ¿Tú qué crees? ¿Cuántas veces cabe? Exacto, cabe 2 veces, porque 2 por 2 da 4. O sea, se acerca al 5 lo más posible sin pasarse. Entonces, cabe 2 veces. Luego tú dices 2 por 2, por acá tenemos ese 2 invisible en la mente, lo tenemos imaginario en la mente. No imaginario, lo tenemos en la mente, ¿cierto? Entonces 2 por 2 da 4. ¿Y cuánto le falta a ese 4 para llegar a este 5? Pues le falta un 1. Ese 1 lo ponemos aquí. Entonces eso convierte ese 1 y ese 2 se convierten en un 12. ¿Listo? Entonces se va a trabajar como un 12. Recuerda que todo esto que yo estoy haciendo en rojo, básicamente es la operación que tú puedes hacer en la mente. No necesitas rayar eso, lo puedes hacer en la mente. ¿Sí? Simplemente tú dices mitad de 2, mitad de 5, no tiene mitad, pero ¿cuántas veces cabe? Cabe 2 veces. 2 por 2, 4, a 5, 1. Ese 1 lo ponemos aquí, entre el 5 y el 2, y se convierte el 12 en un... el 2 en un 12. Pero tú dirás, bueno, parece más complejo. No, no es más complejo. Es por la explicación. Vamos a hacerlo de nuevo más rápido. O con menos pasos, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, una vez más. Mitad de 5 no tiene mitad. Cabe el 2 en el 5 cabe 2 veces. 2 por 2, 4, a 5, 1. Ponemos el 1 acá.
Y luego este 2 se transforma en un 12. Mitad de 12 es 6. ¿Ves? Considero que es más rápido que el otro proceso. Entonces tú lo puedes poner, por ejemplo, por aquí abajo. En este caso me gusta más trabajar hacia abajo. ¿Listo? Entonces colocas acá menos, este menos no lo podemos olvidar, menos 221 sobre 26. ¿Listo? Ahora vamos a analizar nuevamente si se puede simplificar. Resulta que arriba este número, el 221, termina en número impar, es decir, el 1 que está en la última cifra es impar. Entonces no podemos sacarle mitad, no lo podemos dividir por 2. Y abajo tenemos un número par, el 6. Es decir, el 26 sí tiene mitad, pero no se puede. ¿Por qué? Porque lo que dividamos arriba tenemos que dividirlo abajo. Entonces tenemos que simplificar el numerador y el denominador con el mismo número. Vamos a seguir analizando de la siguiente manera. Resulta que vamos a analizar los números primos. Yo lo voy a explicar por acá para que quede más claro. No, aquí mismo lo vamos a explicar por acá a un ladito. Vamos a colocar aquí números primos. Los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Son los números que solo son divisibles por sí mismos y por 1. A ver, de pronto tú los conoces. Piénsalos. Dime, por ejemplo, los primeros 5 números primos. Los primeros 5 números primos serían los siguientes. Serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y luego sigue el 13. Es decir, cada uno de esos números solo se puede dividir por sí mismo y por 1 y da división exacta. Si por ejemplo tomamos el 5, 5 dividido 5 nos da 1, ¿cierto? Y luego 5 dividido 1 nos da 5. Lo mismo pasaría con cada uno de esos números. Pero si dividimos el 5, por ejemplo, por 2, dividido 2, eso nos da 2,5. No nos da división exacta, nos da con decimales. Entonces, quiere decir que no es divisible por 2. Entonces, si tú puedes ensayar con otros números y no vas a encontrar otro número que divida el 5 exactamente, solo existen el 1 y el 5. Es decir, solo se puede dividir por sí mismo o por 1. Entonces, como puedes apreciar, aquí tenemos 5 números primos, pero en realidad esto puede continuar hasta el infinito. ¿Listo? Muy bien, ya analizamos mitad. No tienen mitad. Seguimos con tercera. ¿Cómo se analiza si un número tiene tercera? Si es múltiplo de 3. En este caso hay una regla, hay un truco, que es sumar cada una de las cifras. Tenemos el 221, por ejemplo. Y entonces decimos 2, que es la primera cifra, más 2, que es la segunda cifra, más 1, que es la última cifra. ¿Cuánto da 2 más 2 más 1? Eso da 5. El 5 no es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque no está en la tabla del 3. Y te la voy a mostrar a continuación la tabla del 3 para que lo analicemos. Entonces, aquí podemos apreciar la tabla del 3. Vamos a analizar. ¿Teníamos qué número? Teníamos el número 221, ¿cierto? Luego, ¿qué hicimos? Sumamos sus cifras. 2 más 2 más 1 nos dio 5. Si vas a la tabla del 3, no encuentras el 5. Teníamos 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, y pues ya serían números muy grandes, ¿no? Lo que es el 9, todo eso representan números muy grandes, ¿no? 9, 12, 15. Entonces, como podemos apreciar, el 5 no es múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos del 3? Los números que al haberlos multiplicado por 3, los números que salen como resultado de haber sido multiplicados por 3, por decir. El 3 es múltiplo de 3 porque se multiplicó por 1, 3 por 1, 3. Obviamente es múltiplo de 3, ¿cierto? Pero miramos el 6. El 6 es múltiplo de 3 porque al multiplicar el 2 por el número 3 obtuvimos el 6. Todos estos números fueron resultado de la multiplicación de un número por el número 3. Por eso son múltiplos de 3. Entonces, como pudimos observar en la tabla del 3, resulta que la suma de estas cifras no es un múltiplo de... ¿No es un múltiplo de quién? Del 3. Es decir, 2 más 2 más 1 nos da 5 y el 5 no es múltiplo de 3. Entonces arriba no tiene tercera. Ahora vamos a analizar el denominador. Vamos a sumar las cifras del denominador. Tenemos este número 26, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá, 26. Vamos a sumar sus cifras. 2
más 6, eso nos da 8. El 8 no es múltiplo de 3, simplemente no está en la tabla del 3. Vamos a ver. Entonces aquí podemos apreciar que no está en la tabla del 3 porque el más cercano sería, digamos, este, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, pero efectivamente no es múltiplo de 3. Entonces, en otras palabras, esto no tiene tercera. Ni el numerador, ni el 221, ni el 26 tienen tercera. Entonces, habría que continuar con el siguiente número primo. El siguiente número primo es el número 5, que es el número que tenemos acá, el 5. Entonces, un número tiene quinta si su última cifra es el número 5 o es 0. Entonces, tenemos que en el 221 su última cifra es, permíteme, su última cifra es el 1. Es decir, 1 es diferente de 5. Entonces no tiene quinta. Y también es diferente de ¿qué? De 0. Entonces el 6 tampoco es 5 y tampoco es 0. No tiene quinta. Entonces ya está descartado el 3. Si ves, uno va en orden analizando los números primos. Continuando con el siguiente número primo, sería el 7. Entonces, ahora vamos a analizar si este número fraccionario tiene séptima. Ok, ¿cómo se analiza eso? Tú puedes buscar en internet algo así como esto, criterios de divisibilidad por 7. Así puedes buscar por todos los números. Criterio de divisibilidad por 2. Criterio de divisibilidad, por ejemplo, por 3, en orden de los números primos, ¿cierto? Criterio de divisibilidad por 5. Criterio de divisibilidad por 11, 13 y así sucesivamente. También puedes buscar en internet lista de números primos y ahí encuentras, digamos, una gran lista de números primos, hasta el 100 o más, ¿cierto? Entonces, en este caso, si tú buscas en internet criterio de divisibilidad por 7, vas a encontrar algo como lo siguiente. Algo así como esto. Digamos que vamos a saber si este 221 es divisible por 7. Lo primero, si el número tiene dos cifras y es menor que 70, la más fácil, para mí la más fácil sería recurrir a la tabla del 7. ¿Listo? Por ejemplo, el 26 no aparece en la tabla del 7, está el 21 y luego pasamos al 28. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no es divisible, el 26 no es divisible por 7. ¿Listo? Entonces, como no es divisible por 7, entonces no se le puede sacar séptima a ese fraccionario. ¿Listo? Tiene que ser divisible tanto el numerador, es decir, el de arriba, como el denominador, es decir, el de abajo, como puedes apreciar aquí. El numerador es el de arriba, el 221, el denominador es el 26, el de abajo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pero vamos a analizar, solo para saberlo, si ese 221 tiene séptima. En este caso no es tan fácil, no es tan evidente, porque obviamente el 221 ya no está en la tabla del 7. Se pasó por mucho de la tabla del 7. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos la última cifra que esté a la derecha, no importa si es un número muy grande, por decir 3243. En este caso tomamos la última cifra, que es el 3, y lo multiplicamos por 2, y cogemos el 324, y hacemos esto, 324 menos 3 por 2, es decir, 324 menos 3 por 2, 6. Y eso es lo que tenemos que empezar a analizar. En este caso vamos a hacer algo parecido a eso, pero con el 221. Entonces, cogemos este 1, tomamos este 1 y lo multiplicamos por 2. Y este 22 lo ponemos aquí. Entonces, 22 menos 1 por 2. Entonces, 22 menos 1 por 2 da 2. Y 22 menos 2 da 20. Este 20 ya no está en la tabla del 7. Ya podríamos concluir que no tiene séptima. Como puedes apreciar, tenemos el 14 y luego seguimos con el 21. ¿Listo? Entonces, en este caso, como tenemos el 14 y luego el 21, no tenemos el 20, quiere decir que el 20 no es múltiplo del 7. Por lo tanto, quiere decir que si, al devolvernos el número original, que era el 221, tampoco tiene séptima. Pero, digámoslo así, la regla dice que tú puedes seguir hasta
que ya no se pueda, hasta que ya no se pueda dividir más. Ok, entonces ya sabemos que 22 menos 2 da 20. El 20 no es múltiplo de 7, por lo tanto no tiene séptima, pero la regla, pues para ser más exactos, lo que dice es que podemos seguir haciendo lo mismo. Podemos tomar ese 20, partirlo en 2. Este 0 ponerlo acá, multiplicarlo por 2 y este 2 ponerlo acá. Luego 2 menos 0 por 2 sería 2 menos 0 y eso nos da 2. Ya no podemos hacer nada más, no podemos partirlo más. Evidentemente este número no es múltiplo de 7. Sí, porque la tabla del 7 empieza desde el 7 hasta el 70. 7 por 1 hasta 7 por 10. ¿Listo? Entonces, como ese número no es múltiplo del 7, al devolvernos, nos damos cuenta que el 221 no tiene séptima. Listo, es una forma de hacerlo. Si hicieras el mismo análisis con el 26, llegarías al mismo resultado, que no es múltiplo de 7. ¿Listo? La regla básicamente dice que al hacer este proceso, el último número tiene que ser o múltiplo de 7 o 0. Si da 0, es porque también se le puede sacar séptima. Eso es lo que dice la regla. ¿Listo? Muy bien, entonces, permíteme un momento. Ahora vamos a continuar con el número 13, el número primo 13, a ver si este número tiene treceava. Empecemos con el 26. Resulta que el 26 podríamos analizarlo en la tabla. Deben haber reglas para esto. Tú las puedes investigar una por una, ¿cierto? Pero básicamente, si tú miraras en la tabla del 13, 13 por 1 da 13 y 13 por 2 da ¿cuánto? Da 26. O simplemente tú haces la multiplicación, 13 por 2, ¿cierto? 2 por 3 da 6 y 2 por 1 da 2. Es decir, 13 por 2 da 26. Entonces ya sabemos que el 26 tiene treceava. O sea, es decir, divisible por 13. Pero el 221, ¿lo será o no lo será? Pues tú puedes buscar criterios de divisibilidad, pero ¿qué pasa? Que muchas veces no vamos a recordar tantos criterios de divisibilidad, que cuando es divisible por 2, que por 3, muchas veces no lo vamos a recordar. Entonces en ese caso lo que puedes hacer simplemente es tomar el 221 y dividirlo entre 13. Si la división da exacta es porque sí es divisible por 13, es decir, si tiene treceava. Entonces, el 13 cabe en el 22 una única vez, ¿cierto? Hay otro método de división que sería el siguiente. 1 por 13 da 13, lo ponemos aquí tal cual y hacemos una resta. Entonces, de 13 a 22, ¿cuánto le falta al 13 para llegar al 22? Entonces le faltan 9. ¿Listo? Luego bajamos este 1. Luego, ¿cuántas veces cabe el 13 dentro del 91? Si tú empiezas a analizar, te vas a dar cuenta que el 7 multiplicado por el 13 da 91 exacto. Entonces, 7 por 3, 21, van 2, 7 por 1, 7 y 2 que llevaba, da 9. Es decir, 91 menos 91. Ahora voy a mover esto un poco para que de pronto sea más fácil de trabajar. Permítanme, vamos a mover todo esto un poco por acá. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente hacer esta resta. ¿Cuánto da 91 menos 91? Da 0. Es decir, dio división exacta. Entonces, como puedes apreciar, sería otra forma de saber si un número tiene mitad, segunda, tercera, quinta. Si no te sabes la regla, haz esto, no te tienes que complicar. ¿Listo? Entonces, 221, 221 de, treceava de 221 da 17. Lo que puedes hacer es simplemente colocar el 17 aquí arriba y ya sabemos que la treceava de 26 es 2. Ya habíamos hecho el análisis antes, ¿cierto? Porque 13 por 2, aquí lo tenemos, da 26. Y 221 dividido 13 da 17, de ahí salió este 17, ¿listo? Entonces, a ver, para que esto de pronto no sea un poco confuso, voy a mover este 26, voy a quitar esto mejor, ¿listo? Para no irnos a confundir. Listo, voy a eliminar todo esto ya. Permíteme, mejor utilizo esta otra herramienta que es mejor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Voy a trazar una línea vertical por aquí para continuar con el ejercicio. Menos, no olvidemos ese menos porque ese menos es este menos de acá. Y voy a colocar ese menos por aquí. Y luego 17 sobre 2. El número de abajo, el denominador, únicamente tiene mitad. Es la única posibilidad. Solo es divisible por 2 porque de hecho es un número primo. Es este número primo de acá. Entonces, arriba no tiene mitad porque esta última cifra no es múltiplo de 2. Entonces, por lo tanto, este número ahí termina. Podemos encerrar esto de esta manera. ¿Listo?
Entonces, el resultado del ejercicio original, que era ¿cuál? Era este ejercicio. ¿Ves este número tan grande? Con una expresión fraccionaria. No, el número, perdón. Esta expresión tan grande, con tantas cosas que había que considerar, con cosas agrupadas, expresiones agrupadas dentro de otras. Como puedes apreciar, se convirtió en algo mucho más simple, en menos 17 medios. A continuación, me gustaría enseñarte un método para comprobar si esto está bien hecho o no, con ayuda del internet. Entonces permíteme un momento. Entonces el método del que te estaba hablando consiste en ir a Google y hacer lo siguiente, colocar GeoGebra. Es una de las opciones que te puedo dar hoy, pero la primera opción que te sale, ves aquí www.geogebra.org, vas a entrar ahí y vas a entrar donde dice empezar calculadora o Start Calculator. No sé si habrá forma de cambiarlo. Sí, mira, aquí lo puedes cambiar. Si te aparece en inglés, language, en este caso está a la izquierda, lo puedes cambiar el idioma a español. Español, en nuestro caso, puede ser internacional. No veo latino aquí. Entonces pongámosle español internacional, listo. Esa es una de las cosas que puedes hacer. Y luego iniciar calculadora, ¿listo? Si sabes inglés, pues lo conservas en inglés. Muy bien, entonces, en este caso tenemos símbolos de agrupación que serían estos paréntesis, como puedes apreciar aquí, ¿ves? Pero no tenemos lo que son llaves, corchetes y paréntesis, solo paréntesis es lo que tenemos acá. Vamos a ver si tenemos más símbolos por aquí. Ve, aquí tenemos los corchetes, por lo que podemos apreciar. Ok. Y vamos a ver si por casualidad tenemos lo que son las llaves. Ese sí parece que no lo tenemos. Ok. Pero para propósitos de este ejercicio vamos a trabajar únicamente con las llaves, ¿ok? Bueno, entonces mira lo que vamos a hacer. Vas a meter la expresión que está en el ejercicio tal cual, tal cual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ingresar la expresión como está en el ejercicio original. Vamos a dividir la pantalla en dos en este momento. Tú lo podrías hacer, digamos, lo tienes en un cuaderno donde estás haciendo el ejercicio, ¿no? Aquí tenemos el ejercicio al lado en la pantalla de la derecha, aquí arriba la podemos observar, y entonces a la izquierda lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí donde dice entrada, vamos a dar clic y vamos a empezar a ingresar la expresión. Tú escribes menos 6 y luego tienes que abrir paréntesis en este caso. Abres paréntesis y como puedes apreciar, ahí mismo aparece el paréntesis del final, que en nuestro caso viene siendo como las llaves. Vamos a ingresar una expresión fraccionaria. Para eso lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ampliar eso un poco para que se vea mejor. ¿Ok? ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos paréntesis nuevamente. Luego con esta flecha que está acá, nos vamos hacia la derecha y le damos dividido. Como puedes apreciar, ya tenemos un fraccionario. Aquí arriba está el numerador y abajo estaría el denominador. ¿Listo? Entonces, para agregar una expresión fraccionaria, hacemos lo siguiente. Vamos a... Debes tener cuidado porque si por casualidad el número aparece muy pequeñito es porque no es lo que necesitamos. Necesitamos que aparezca más grande. Bueno, entonces, abres paréntesis, te mueves hacia la derecha con esta flecha que está aquí, dividido, y aparece una expresión fraccionaria. Entonces arriba es el numerador y abajo es el denominador. Vamos a empezar con el numerador. Vamos a volver a dividir la pantalla aquí una vez más. Y entonces, vamos a reducir esto aquí, ¿listo? Entonces, aquí tenemos la expresión de arriba, que como puedes apreciar aquí, tenemos como puedes apreciar aquí, tenemos un corchete que abre acá y cierra acá, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir paréntesis. Te recomiendo que tengas cuidado de no salir del navegador cuando estés haciendo esto porque tendrías que volver a ingresar la expresión, ¿listo? Entonces, abres paréntesis, también lo puedes hacer con el teclado, ¿cierto? O con el teclado virtual que aquí tienes, te mueves hacia la derecha con la flecha, le das dividido y empecemos con el numerador. Lo primero es abrir nuevamente paréntesis, que en este caso corresponde al corchete, y colocamos -8.
abrimos paréntesis. Y luego colocamos 7 menos 4. Vamos a reducir esto un poco. Listo, 7 menos 4. Y ahora nos movemos hacia la derecha. Recuerda que puedes usar tu teclado con las flechas o puedes utilizar el teclado virtual. ¿Listo? Y aquí le colocas más 11. ¿Listo? Ahora lo que vas a hacer es que abajo en el denominador vas a escribir de nuevo, vas a abrir paréntesis y vas a colocar 9 menos 5. Luego te mueves hacia la derecha, abres paréntesis, puede ser con el teclado, lo vas a hacer con el teclado. Y luego colocas 6 más 7. Te continúas moviendo hacia la derecha hasta que te salgas del paréntesis, colocas menos, abres paréntesis y luego colocas 4 más 6. Vamos a dar enter. Si todo sale bien, el resultado debería ser igual, el resultado final de esa expresión. Bueno, en este caso nos dio menos 8,5, ¿cierto? Pero aquí tenemos otra opción que podemos darle clic y nos la pasa a fraccionario, como puedes observar. Como puedes observar, nos dio menos 17 medios. Entonces, de esta manera ya sabes que puedes verificarlo. Si tú quieres saber a cuánto equivale en decimales, pues le das clic acá, 8.5 y menos 17 medios. Entonces, de esta manera puedes verificar que el ejercicio número 2 está correcto. Y el 1 y cualquier ejercicio que hagas, puedes hacerlo de esta manera. Te recomiendo que mires tutoriales de cómo utilizar el GeoGebra para que puedas verificar tus ejercicios. ¿Listo? Ok, ahora vamos a continuar con el ejercicio número 3. Continuemos. Ok, ahora vamos a continuar con el ejercicio número 3 y entonces este es el ejercicio número 3. No siempre tienen que ser ejercicios tan complejos como los que hemos venido haciendo, con tan grandes, con tantas expresiones. A veces son cosas tan sencillas como estas, donde tienes dos términos algebraicos. Ya sabemos que este sería el primer término algebraico y este sería el segundo término algebraico. Entonces, vamos a encerrar los términos algebraicos como ya te he explicado antes. Ese sería el primero y ese sería el segundo término algebraico. ¿Listo? Ok, entonces, vamos a olvidarnos por un momento del segundo término y pensemos solo en el primero. Internamente tiene unas operaciones que podemos resolver o unos términos que podemos considerar. Ese sería el primer término interno y ese sería el segundo término interno. Entonces es una suma, ya sabes por qué, tienen signos iguales, queda positivo porque el mayor es positivo y 5 más 3 da 8. Pero ese más es invisible, se sobreentiende que es positivo si no lo ponemos, ¿ok? Entonces vamos a borrar ese más porque se vuelve invisible y ahora vamos a marcar esta expresión porque ya la hemos considerado. Continuamos con el término número 2. Resulta que el término número 2 tiene expresiones que podemos resolver que están adentro, ¿cierto? Más términos internos. Pero primero bajemos el menos, luego bajemos el paréntesis, en este caso lo vamos a necesitar. Y aquí internamente tenemos un término, dos términos. Te hago una pregunta. ¿Eso es una suma o es una resta? Es decir, si tenemos menos 8, menos 7, ¿lo sumamos o lo restamos? Piénsalo, ¿tú qué crees? Efectivamente, es una suma, no es una resta. No tiene nada que ver que en la mitad haya un menos, no. Lo importante es que aquí hay dos términos y ambos tienen el mismo signo. Entonces es una suma. Como ambos son negativos, es una suma negativa. Entonces, ¿cuánto da menos 8 menos 7? Eso nos da... ¿Cuánto nos da? Efectivamente nos da 15. ¿Listo? Entonces vamos a poner ese menos 15, lo vamos a poner aquí adentro. Y como puedes apreciar, ya hemos considerado estos dos. Y por lo tanto, ya hemos considerado que el segundo término grande, recordemos que esos paréntesis, el primer paréntesis agrupa un término grande y el segundo paréntesis agrupa otro término grande. ¿Listo? Ahora vamos a cerrar el paréntesis, que es lo único que nos falta en este caso. Cerremos este paréntesis y ya hemos concluido con el primer paso de este ejercicio. Vamos a borrar esto que ya no necesitamos, las líneas guías. Y ahora vamos a encerrar nuevamente en este paso los términos. Tenemos el término 1. Mucho cuidado porque eso no se encierra así, no. Ese menos no le pertenece al 8, le pertenece al siguiente. Sería de esta manera. ¿Listo? Entonces, lo primero, al primer término, que es el 8, no le podemos hacer nada, solo lo bajamos. Es lo único que podemos hacer por el momento. Luego, al segundo término, ese ya lo consideramos, y al segundo término le vamos a multiplicar menos por menos, que da más,
el paréntesis se desaparece y nos da 15. Ahora, ¿cuánto da 8 más 15? Eso nos da 23. ¿Listo? Y ese sería el resultado de este ejercicio. De todas maneras, como te explicaba antes, tú puedes ir al GeoGebra o a tu calculadora, pero en este caso te lo expliqué con GeoGebra, ¿no? Entonces, vamos a ir al GeoGebra, te lo voy a mostrar rápidamente. Vamos entonces a Google. Aquí tenemos el GeoGebra. Y vamos a ver el ejercicio original, ¿cierto? Entonces podemos colocarlo aquí, en el siguiente. Ya sabes, abres paréntesis y colocas 5 más 3. Luego te mueves hacia la derecha, colocas menos, abres paréntesis de nuevo, puede ser con el teclado, puede ser con el teclado virtual, el físico o el teclado virtual, luego menos 8, menos 7. Y luego ahí puedes apreciar, esa es la respuesta. Da igual a 23, en este caso no dan más opciones. Aquí arriba daba dos opciones, una opción fraccionaria y una opción en decimales, como puedes apreciar. ¿Listo? Damos por concluido este ejercicio y ok, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que hayas entendido todo el tema. Si tienes dudas, por favor, déjame en los comentarios para resolverlo en próximos videos. Y recuerda, esto es Lincoln Sensei y nos vemos en la próxima clase.